Hola, buen día. Se realizará una presentación sobre el proyecto que tenemos en Technology Lab. Presentaremos cómo funciona y cuál es su objetivo del simulador de trayectorias. Como bien su nombre dice, intentamos predecir con este proyecto trayectorias de un cohete a escala. Y pues queremos obtener buenos datos, querer aproximar tales trayectorias y en un futuro tal vez incluso con probabilidades o con más datos con los cuales estaremos obteniendo, estaremos mejorando la aplicación, pero se preguntarán para qué sirve esta aplicación o cómo fue construida en Power Apps o cómo puedo yo hacer algo parecido. Pues sí, pues se imaginarían, no, Power Apps es solo para hacer aplicaciones estáticas. Pues aquí hay un ejemplo de que se puede hacer incluso una aplicación que intente simular, predecir las trayectorias del cohete. Entonces, bueno, primero empezaremos con una presentación de la aplicación, cómo funciona, sus apartados y todo, y después realizaremos ahora un viaje hacia las propiedades o cómo se construyó esta aplicación. Bueno, primero iniciamos la aplicación. Después del splash screen, vemos que tenemos tres apartados: cohetes pequeños, cohetes grandes y ver trayectorias. ¿Para qué es cada uno? Primero, antes que nada que seguir, nosotros consideramos los cohetes pequeños, tales cohetes que su masa total, el 60% de su masa, solo representa el puro combustible. Es menor del 40%, perdón, el menor del 40% de su masa es puro combustible. A eso consideramos cohetes pequeños. Cohetes grandes son los cohetes tal que su combustible representa el 60% o más de su masa total, porque hay que hacer estas aclaraciones bien. Entonces, hay fórmulas en las cuales se funciona bien los cohetes pequeños y cómo se modelan, y hay otras fórmulas en las cuales los cohetes grandes funcionan. Sería un poco más de tecnicismo, pero en sí, en conclusión, sobre cohetes pequeños o cohetes grandes, ¿por qué se utilizó? Pues con los cohetes grandes, incluso se podría medir qué tan rápido quema tal masa. Entonces, se necesitan unos cálculos en los cuales han estado trabajando y con algunos sistemas dinámicos, con algunas ecuaciones, y en esto está el trabajo. Pero por el momento nos basaremos en los cohetes pequeños. Estos solamente son cuando ya tenemos cohetes guardados. Por el momento no tenemos ni uno. Por ejemplo, vayamos a crear un cohete pequeño. Un ejemplo uno. Y pues para basarnos en un ejemplo real, veremos los datos que están aquí. Este es un cohete, un conjunto de cohete que podemos buscarlo en Amazon. Y aquí hay algunos motores de ejemplo. Bueno, utilizaremos primero estos datos. Por ejemplo, el área vertical de 0.491 metros, área horizontal de 0.01 metros, la masa del cohete es de 0.054. ¿Qué es esto de CD? Este es el coeficiente de arrastre o el coeficiente que le produce el aire en promedio aquí en Aguascalientes o aquí donde nos encontramos, es CD, pero esto ya está asignado en el programa. También tenemos el impulso, que es de 5 newtons. Primero, cantidad de motores? Nada más uno. El impulso son 5. Impulso de los motores es de 5 newtons. Tiempo de simulación, vayamos a darle un tiempo de simulación. ¿Cuánto estará bien? Unos 10 segundos. Ajá, y N pues son las particiones. ¿Qué son las particiones en este? Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo son aproximaciones aquí en Power Apps. Después se explicará por qué se utilizó ese método, pero estamos haciendo aproximaciones con métodos numéricos. Entonces necesitamos ver en qué van las particiones. Verlo más sencillo, lo del número de particiones, es qué tan preciso debe de ser para obtener la gráfica lo más parecido a la real. Entonces, bueno, le damos en este botoncito y veremos que se estarán simulando. Esperamos un momento a que se simulen unos 10 segundos. De igual a 10 segundos, como se puede observar, estamos viendo cómo hacer las 100 particiones. Aquí en la parte de abajo es donde se están haciendo las particiones.
está partiendo los 10 segundos en 100 intervalos, como quien dice. Y pues aquí tenemos las alturas, las distancias, y ahorita estaremos viendo qué es lo que sucede. Bien, ahora guardamos y nos mandará de nuevo al inicio. Y como ya creamos un cohete pequeño, ya estará guardando aquí. Bien, y aquí tenemos toda la información que le ingresamos y podemos editar. Por el momento vayamos a ver, vamos a correrlo. Dice que una altura máxima de 187 metros en 187.84 metros. Llega a una distancia de 187.84 metros. Parecido. Velocidades en Y. Pues aquí tenemos una gráfica de cómo se va en estos tiempos. Las velocidades en X. También tenemos esto en este tiempo versus la velocidad. Y pues si queremos modificarlo, por ejemplo, ahora le queremos agregar cantidad de motores, unos 2 motores, lo guardamos, como ya hay un nombre, entonces nos dice que debemos de seleccionar otro nombre, entonces, por ejemplo, ejemplo 2, lo guardamos y listo, va a empezar a hacer otra simulación. Bueno, siguiendo aquí con el cohete, eso quiere decir que, por ejemplo, el cohete dice que alcanza una altitud máxima proyectada de 335 metros. Entonces, claro, con el motor más potente. Ahorita estamos trabajando incluso aquí le pusimos 2 motores con 5 newtons, que es aproximadamente lo de un motor más grande. Entonces, de un impulso más grande, que es en donde se aproxima o debe de aproximarse más a la altura esperada o la que nos dice el fabricante. Bueno, listo, lo guardamos. Vemos los cohetes y pues ya tenemos 2. Y pues vamos a verlo. Ajá, tenemos el ejemplo 2. Lo corremos y pues nos dice que tiene una altura máxima de 187.84 metros, una distancia de 187.84 metros, velocidades en Y, velocidades en X. Y en el ejemplo 1 también ya tenemos todo bien. 187 metros. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si creamos uno nuevo y le llamamos ejemplo 3? Áreas verticales las mismas. Mm. Ahora le vamos a poner el impulso de motores de 10 newtons sobre segundo. Tiempo de simulación le daremos 10 segundos. Número de particiones, de nuevo 100. Vamos a simular. Todos los campos deben de estar llenos. A lo mejor me faltó uno. Ah, cierto, aquí me faltó uno. Vamos a correrlo. Bien, ya está haciendo la simulación nuevamente. Se espera que con este motor, con este impulso, intente llegar a la altura máxima que se espera o que nos dice el fabricante, que es de 335 metros. Ok, lo guardamos. Vamos a los cohetes. El ejemplo 3. Tenemos el ejemplo 3. Vamos a ver qué es lo que nos da y pues tenemos una altura máxima de 336 metros. Una distancia parecida, velocidades en Y, pues vemos que es una línea recta.
velocidades en X, pues vemos que es una parábola. Y pues estos son los datos que hemos obtenido. Tenemos 3. Y ahora veamos este de cohetes grandes. Por el momento se necesita resolver un sistema de sistemas dinámicos no lineales, por lo cual este está en proceso todavía de la resolución o el proceso para ingresar una forma de aproximar tales valores con métodos numéricos. Y también tenemos el de ver trayectorias. Bien, aún no tenemos ninguna. Entonces vamos a crear una trayectoria, generar una trayectoria, por ejemplo, trayectoria 1. Y le agregamos una posición inicial de 0, 0. Y agregamos valor. Y luego agregamos otra que va a ser por ejemplo, en 10 metros, bueno, 5 metros, alcanzó, o bueno, 15 metros, alcanzó una altura de 100 metros, de 300, supongamos que llegó a su máxima, y después de otros 30 metros, llegó a la altura, ahora volvió a caer, y veamos cómo nos genera tal trayectoria. Y nos pregunta si queremos guardar los datos, sí, y vemos las trayectorias. Tenemos esta guardada, y tenemos esta tablita. Vamos a ejecutar y pues nos muestra una aproximación de una trayectoria que se ajusta a nuestro modelo con los datos que metimos a la aplicación. Bien, entonces pues se observa que podemos generar varias cosas, podemos crear cohetes con diferentes formas. Ahorita estuvimos comprobando de que sí llegó a una altura de 335 pies, nuestro cohete llegó a 336, muy parecido a la que expresa el fabricante. Y pues además tenemos esto de información de cohetes pequeños, que para clasificarse como cohete pequeño se tiene que cumplir que su masa de combustible solo representa lo más del 30% de la masa total. Se recomienda colocar tiempos pequeños como 10 segundos para aproximar las gráficas. Y pues tenemos varias, lo que acabo de explicar, y también información de trayectorias. Para clasificarse como cohete grande se tiene que cumplir con su masa del 30%. Bueno, también tenemos esto, de información de cohetes grandes, igual tenemos. Entonces, pues esta es la aplicación que intenta simular la trayectoria de los cohetes. Bien, ahora pasaremos a cómo se realizó esta aplicación. Bien. Entonces, una de las preguntas que podría surgir es cómo un Power Apps, que se podría decir que está diseñada para crear aplicaciones estáticas, genera una aplicación dinámica que intenta predecir trayectorias de cohetes. Bien, pues primero lo que realizamos fue esto, que es el splash screen. Se observa que tenemos un timer. El timer es para que después de... Aquí tenemos que sea un auto start. Y luego... Ok. Bien, y luego aquí le agregamos un navigate, de que después de que termine el contador, pase a la siguiente página para dar una forma de splash screen. Entonces con esto hacemos una animación bonita que se pase a una pantalla después de cierto momento. Después pasamos a esta pantalla, que ahora tenemos estos, que son nuestras opciones. Pues se observa, pues estamos aquí en Home. Y pues aquí básicamente pues lo que tenemos es, por ejemplo, esto, de que cada vez que lo presionemos se cambie el color, se cambien los valores y todo. Entonces, aquí lo importante es on select. Que cuando se selecciona, se actualiza el icono y se activa. Entonces, esto es lo que tenemos. Después
Ahora después, bueno, ahora, ¿cómo fue que se realizó la parte que hace que, por ejemplo, que crea un cohete? Pues, son inputs, son unos text input, en los cuales podemos llenar los valores, y estos valores se estarán preguntando que en dónde se guardan, pues se están guardando en una colección, que aquí es donde van apareciendo, como se fijan, aquí se va guardando en una colección. Por ejemplo, aquí primero inicializamos todos los valores, hacemos unas validaciones de que ingresó todos los datos para que salgan algunas advertencias. Por ejemplo, una advertencia fácil que podríamos ver ahorita es esta, de cuando le damos iniciar y todavía no hemos llenado nada, entonces tenemos un error. Todos los campos deben tener un valor o ser mayores a cero, entonces necesitamos llenar. Pero estos valores, por ejemplo, aquí en el onVisible, si se fijan, aquí tenemos un update context y estamos actualizando cada vez todas las cosas y, por ejemplo, aquí es donde creamos nuestra colección. Esta colección va a estar guardando las alturas en cada tiempo cero. Y además estas distancias también las va a estar guardando aquí, en esta colección. Esta colección nos va a servir para ir generando datos. Lo que estamos usando aquí son colecciones para ir guardando los datos. Y pues ya tenemos los valores inicializados aquí, los valores básicos. Y bueno, por ejemplo, lo llenamos, por ejemplo, si llenamos estos campos con, bueno, ejemplo 5, área transversal, pues agregamos la misma. O sea, del cohete igual, cantidad de motores, pues 1. Supongamos que es uno de 10, tiempo de simulación 10 y número de particiones 100. Excelente. Bien, le damos iniciar, pero nos esperamos. Ok. Bien, aquí la parte importante de cómo es que se están calculando esas soluciones. Primero que nada, pues se dedujo una fórmula en la cual pues nos estamos basando, pero cómo es que le estamos metiendo esos datos según la fórmula que tenemos nosotros. Pues lo que se tiene es, por ejemplo, esto, de que cómo es que se están generando. Primero, esta gráfica contiene está mostrando una colección. Veamos qué colección es la que aquí en Advanced. En ítems vemos que la colección que está mostrando es alturas cohetes pequeños. Y acá lo que está haciendo esta gráfica es distancias cohetes pequeños, los está mostrando. Entonces así podemos mostrar la gráfica. Pero ¿cómo se están generando esas gráficas? Esa es la pregunta interesante. Bien, pues por ejemplo tenemos un timer. Aquí está el timer. Este timer. ¿Qué es lo que hace este timer? Bien, en, primero pues está en falso, pero on timer end. ¿Qué es lo que hace este on timer end? Lo que se intenta hacer es, por ejemplo, cada vez que termines el timer, agrega el T2 y el W2 que va a estar guardándose en esta colección con este nombre, pero que se está haciendo cada vez que inicia el timer. Pues está actualizando a que el contador, tenemos un contador, que el contador valga uno más de lo que valía antes. Entonces, ahora vamos a cambiar el valor de W2 y W2H2 y esta es nuestra fórmula y aquí nuestros tiempos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando inicia, crea un valor y cuando termina, lo guarda. Entonces, eso es lo que está creando, es estar actualizándose cada vez la colección. Entonces, esa colección, como está asociada con las gráficas, se va mostrando cada vez que va llenando. ¿Y cómo es que funciona esto? Pues aquí nuestra forma de que funciona es que estamos usando métodos numéricos.
caso estamos usando el método de Euler para aproximar la ecuación para aproximar gráficas. Entonces, bueno, curvas. Entonces, lo que estamos haciendo en sí es, por ejemplo, haciendo tipo un for o tipo un, un ciclo aquí en Pogoraph para que cada vez que inicie cree un valor y ese valor cuando termine lo guarde. Entonces, así es como se está inicializando y los va guardando. Y aquí tenemos la fórmula de cómo es que se debe de hacer. Bueno, y luego, esto es lo que tenemos. Y después, pues ya aquí cuando tenemos guardar, pues igual, lo que hacemos al momento de guardar es ahora guardar todo este dato en una colección más grande, que esa colección va a tener un nombre, un área transversal. ¿Y esto para qué? Bueno, esto tiene todo, todos los datos que le ingresamos al inicio. ¿Esto para qué? Bueno, esto es para tener todas las colecciones, todos los cohetes en una colección y poderlos llamar en ver cohetes, como ahorita nos va a mandar a la página principal. Entonces aquí tenemos cómo es que se van guardando en una colección para, bueno, lo que se pretende en esta aplicación es que no ocupemos nada de internet. Entonces, con una colección es una buena forma de estar guardando los datos. Y bueno, aquí estamos, reseteamos todos los valores para que después de que creamos un nuevo cohete, pues ya estén reseteados, además de que limpiamos las colecciones que habíamos tenido para generar alturas y distancias, para que vuelva a generar nuevas alturas, nuevas distancias y las vaya a guardar. Y el navegador, pues el Navigate, perdón, es para navegar de nuevo a la página principal. Entonces, bien, bien. Después lo guardamos y volvemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo es lo que hacemos esto para mostrarlo? Pues simplemente esto está en una gallery. Esta gallery, ¿qué es lo que tiene la gallery? Bueno, acá lo podemos ver. Aquí en ítems, cohetes pequeños. Si se fijan, aquí tenemos los cohetes pequeños. En cada uno, pues, coloca un separador, otro separador, el icono para ir y el title. Que guardamos aquí? El thisItem.nombre, el nombre del cohete que tenemos. Entonces, ahí para mostrarlo. Y luego la imagen del cohete. Y luego, ¿qué es lo que pasaría cuando nosotros colocamos un on select? Select parent, entonces se selecciona. Y bueno, supongamos que le damos aquí. Ok, aquí tenemos todos estos datos de dónde vienen o cómo es que se obtienen. Pues primero, el first info cohete pequeño. ¿Y cómo es que se están obteniendo estos datos? Bueno, vamos a regresar a esta pantalla. Aquí, aquí en onSelect. Cuando tenemos onSelect, tenemos las colecciones y navegamos y nos vamos a la info. Excelente. Entonces, bueno, supongamos que le presionamos, ya nos manda estos datos. Que, bueno, ahora lo que hicimos hace rato es crear una colección parcial en la cual estamos trayendo estos datos dinámicamente de una colección que tenemos. Entonces, es lo que estamos haciendo. Es por eso que estamos obteniendo el primero info cohete pequeño. El primero de todos, porque es lo único que está creado por el momento en la colección. Entonces ya está guardado, pero al momento de mandarlo, lo guardamos en una nueva colección que la estamos obteniendo aquí. Entonces aquí tenemos los valores, lo tenemos con el first, como es el único que tenemos por el momento en nuestra colección, por ejemplo acá. Podemos ver cómo se llama la colección. Ok, aquí en onSelect. Ok, si se fijan, aquí tenemos info cohete pequeño. Ese se va a estar cambiando cada vez que le demos clic para mantener los mismos datos. Esto lo podemos ver acá. Info cohete pequeño. Por el momento no tiene nada, pero cuando le demos aquí, pues ya se va a tener valores. Aquí en info cohete pequeño. Aquí, view table. Y pues ya aquí tenemos alturas. Esto es esto tiene
varios datos en otra colección, es una colección que tiene otras colecciones. Y bueno, y aquí también tenemos distancias y pues también tenemos valores. Y pues además de eso, obviamente tenemos valores que ingresó el usuario para obtener esa trayectoria, que serían la altura, el área, perdón, el área transversal, horizontal, vertical, el impulso, el L, la masa, y pues muchas cosas más hemos estado guardando, el N, nombre, las velocidades, que también son colecciones. Y bueno, esto lo guardamos temporalmente y lo vamos cambiando, lo vamos creando y destruyendo cada vez que nos salimos. Entonces, bueno, tenemos esto y después al ejecutar, ¿qué es lo que tenemos? Pues las mismas gráficas. Y estas gráficas, pues por ejemplo, como ya tenemos una colección, pues solo la mandamos a llamar, que es first, la colección, punto alturas, en distancias first, infcohete punto, aquí, ay, perdón, aquí. Distancias, aquí que tenemos distancias, velocidades, aquí cuando le presionamos tenemos first, velocidades en y velocidades en X, y pues estamos obteniendo todos los valores, y pues si se fijan, cada uno es una colección que estamos llamando en esta gráfica, colocándola aquí en ítems. Creo que lo moví, ahí está. Y listo, entonces tenemos eso, así es como funciona en sí todo todo el proyecto. Ahora en ver trayectorias, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en generar trayectorias, primero que nada, generar una trayectoria. Pues aquí lo único que tenemos es una tablita. Aquí lo podemos ver. Tenemos un data table, lo cual pues está asociada a una colección. Tal colección todavía no tiene valores, pero esos valores se van a ir creando. Bueno, primero ingresamos el nombre, por ejemplo, tabla 2 y la posición 0, 0, bueno, 0, 0, agregar valor. Bueno, ¿qué se creó? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? En esa colección tenemos, perdón, aquí. Bien, aquí. Y pues ya lo que tenemos es update context. Hacemos var mostrar advertencia valor igual a true. Bueno, si hay un error con este if, y si no, pues ya pasa a la colección. Y esa colección va a ser esto, que va a ser a la colección que ya tenemos, le vamos a agregar un nuevo valor, que van a ser esto, que va a ser x, va a ser el valor de la posición x en trayectoria y posición y en trayectoria. Y vamos a resetear después el valor para que se vuelva en blanco. Eso es lo que hace. Entonces aquí vamos guardando los valores. Si por ejemplo queremos eliminar, ahora lo hacemos con el select die context. Perdón. Esto es para eliminar valores de esta parte. Pero por ejemplo, si queremos eliminar el final, vamos a remover el final. Y eliminar valores, esto es que vamos a limpiar. Bueno, perdón. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que le damos Enter, eliminar valores, y nos aparece una advertencia. Esto lo que quiere decir es que si le apretamos aquí en esta flechita, en esta palomita, perdón, lo que va a hacer es eliminar todos los valores que ya tenemos. ¿Y eso cómo lo hace? Con el clear, limpia la colección. Y update context vuelve a mostrar alerta de eliminación falsa, o sea, la quita. Pero por el momento no queremos que... Bueno, supongamos que si le apretamos y pues se fijan, pues volvemos a eliminar. Entonces ahora supongamos que agregamos dos datos. Agregar valor, agregar valor, y por ejemplo, ¿qué es lo que le hace eliminar final? Pues removemos el
el que está, removemos de esta colección el que está al final. Entonces, al momento de presionar, eliminamos el final. Y ahora generar trayectoria, pues ya nos va a generar una trayectoria, pero para ese ejemplo vamos a agregar un poquito más de valores. 10, 300, 20, 0. Bueno, y ahora vamos qué es lo que pasa cuando genera trayectoria. Primero, pues obviamente nos va a dar estamos en un if, primero nos va a decir que si queremos, esto de update context, esto nos va a mostrar una alerta de que si queremos guardarlo, estamos seguros, y pues si le damos que sí, ahora lo que va a hacer es actualizar y vamos a mostrar advertencia y vamos a actualizar var, mostrar alerta, guardar valores. Por ejemplo, vamos a estas alertas, a ver qué es lo que sucede después de darle a aceptar. Supongamos que le demos a aceptar, que es lo que pasa, se actualiza estos valores, nos da context, se actualiza la suma y todo esto se actualiza, los valores. Esto lo que está haciendo es, son sumas para hacer las predicciones de las trayectorias, sacamos del determinante y bueno, varias cosas matemáticas aquí que están. Y bueno, actualizamos, tenemos esto porque aquí utilizamos otro método de aproximación. Luego ya después de hacer todo esto que está acá arriba, que solo son cosas matemáticas, para generar las trayectorias o para aproximar curvas, perdón. Y ya después de que generamos esos valores y ya aproximadas y guardadas en una colección, esta colección la guardamos, una más grande que va a guardar otras colecciones, que van a ser colecciones y también va a guardar las trayectorias. Este foral va a estar generando las trayectorias, va a estar generando los valores para X y Y. Y pues se van a ir estando guardando y después vamos a limpiar, vamos a resetear y vamos a navegar. Entonces, pongamos que le damos y se guarda y vamos a ver trayectorias. Y igualmente aquí tenemos el mismo proceso que tenemos, que es una gallery. Y aquí en ítems tenemos a trayectorias generadas, como la colección. Por ejemplo, nos metemos a la nueva que acabamos de generar y tenemos esos datos. Podemos eliminar, obviamente, esto se puede eliminar con esto, que está acá arriba, on select, supongamos que on select. Por ejemplo, nos va a salir una alerta. Esta alerta, ¿qué es lo que hace? Pues remueve en la colección una donde su nombre sea, bueno, primero removemos de estas trayectorias generadas, limpiamos crear trayectorias generadas y navegamos de nuevo. Entonces, bueno, supongamos que no. Ahora, ¿qué es lo que hace este? Primero nada más navegamos aquí. Y pues aquí ya solo mostramos los datos que tenemos. Y por ejemplo aquí en ítems tenemos la trayectoria que se generan temporalmente, obviamente, pero que están guardadas en una mayor, pero solo para poderlas obtener aquí mismo. Y veamos aquí en eliminar. Y pues ya vimos qué es lo que hace. Remueve el que coincida con este nombre. Y si, por ejemplo, el nombre de trayectoria, si coincide con el primero, con el que ya tenemos en nuestra infotrayectoria. Y después limpiamos la trayectoria y navegamos y ya se debería de borrar. Bien, ya nada más tenemos el primero. Y pues así es como pudimos intentar hacer una aplicación dinámica en Power Apps, que esto nos muestra de que Power Apps tiene unas grandes posibilidades, no solamente para aplicaciones estáticas, sino para unas aplicaciones un poco más dinámicas o más de ciencia, más científicas o más teóricas. Entonces, bueno, esto sería todo y muchas gracias.